Y aquí vamos a hablar un poco sobre los valores de producción. ¿Cuáles son los valores de producción? Vayamos más atrás, ¿no? Cuando a mí me llega un guión, yo leo el guión y digo, ay, mira, esta es una película musical. Mi valor de producción es la banda sonora y los músicos. Entonces se supone que yo ahí tendría que invertir ese dinero para resaltar esos valores de producción. Y entonces ahí es donde digo, bueno, entonces sí, mi valor de producción es música y sonido. Entonces tengo que buscar un buen compositor y un buen diseñador sonoro, ¿sí? En algún caso el guión es la historia, o sea, tal cual, ¿no? La historia. Entonces la historia necesito como buenos actores. Y entonces aquí es bien importante hacer una balanza. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que nosotros somos jóvenes óperas primas y entonces dicen, bueno, sí, pero ¿cómo me van a dar dinero a mí? ¿Cómo van a creer en mí? Pues claro, entonces dudan incluso, entonces lo que tú haces es decir, bueno, tengo o asesores o tengo un fotógrafo reconocido o te haces rodear, ¿no? Incluso de un editor súper bueno que sepa que la película va a terminar y se va, pues va a contar lo que tenga que contar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son, voy a ir para acá rápido, nuestras fortalezas y las debilidades, ¿no? Entonces yo lo que les recomiendo es decir, ¿cuál es una fortaleza? Pues es o el guión, o los actores, el equipo, la banda sonora, música, y bueno, así les puedo enumerar cualquier cosa. Y las debilidades del proyecto, en dónde cogen el proyecto. Y entonces aquí lo que hacemos es una balanza, ¿sí? Entonces para el pitching realmente lo que tenemos que contar es quién está detrás del proyecto. Y cuando digo quién está, es decir, bueno, pues Juan que es productor, Pedro que es director, el fotógrafo, no, o sea, ¿qué han hecho? En 2 líneas, es decirme casi su currículum, ¿no? Porque sobre todo también cuando es un foro internacional, pues la gente no ubica, entonces incluso buscar una película extranjera o que haya hecho nombre que resuene, o sea, que resuene y que tengan identificada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del pitching es solamente decir quién está detrás del proyecto y es decir, está el director que ha realizado tal película, el fotógrafo que ha trabajado en tal película, ¿no? El editor que ha hecho 33 películas y también empresas, ¿no? ¿Quién está también como empresa reforzando tu proyecto? Y eso le da más credibilidad al proyecto. Entonces yo sí lo que les recomiendo es que hagan un cuadrito y que vean exactamente dónde está débil su proyecto, cuáles son las fortalezas y entonces así lo pueden equilibrar y piensen cómo pueden reforzar las cualidades de sus proyectos. Bueno, es importante saber cuándo sucede y en qué momento me encuentro, ¿no? Hablando del estatus del proyecto. Y cuándo se va a realizar la película. No es lo mismo que diga, a veces dicen, bueno, estamos a punto de rodar en primavera del 2010. Entonces, órale, pues entonces empiezas a hacer cálculos tú inteligentemente y dices, entonces ya tienes todo el presupuesto, ¿no? No, bueno, estamos pensando en rodar, ¿no? Pero no, la historia es hacer una ruta crítica de decir, bueno, son 8 semanas o cuando te preguntan, ¿cuándo vas a rodar? Pues son 8 semanas o 4 semanas de rodaje, 8 semanas de preproducción, ¿no? ¿Cuántas de postproducción? O incluso decir, pensamos estrenar en el verano o en el otoño del 2000, o sea, dar fechas concretas, ¿no? Y no decir, bueno, primero, ¿qué ha pasado? Primero vamos a hacer la preproducción, entonces vamos a ir a buscar locaciones y luego de las locaciones vamos a empezar a rodar y vamos a hacer unas pruebas de cámara. Claro, pues todas las películas se hace lo mismo, ¿no? Entonces es información concreta. ¿Cuántas semanas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo pienso estrenar? Que esa es una información muy importante para los productores, porque así dicen, bueno, entonces a lo mejor el presupuesto ya está consolidado o no está consolidado, o a lo mejor está en etapa de desarrollo. Es muy claro que ustedes lo digan de esta forma.
sin liarse tanto, sin enrollarse, ¿sí? Y bueno, regresamos un poco a la importancia del título. Ya hablando, ya todos terminaron las Ws, espero que las trabajen esta tarde. Y la importancia del buen título es que durante el pitching tenemos que repetirlo varias veces. Como les decía, es como esta psicología de marca, ¿no? Por lo menos 3 veces en el pitching tendremos que repetir el título. O sea, primero presentar el título de la película, empiezas a hablar, bueno, entonces incluso cuando tú empiezas a hablar de tu sinopsis, otra vez vuelves a decir el título y otra vez vuelves a decir el título y la película está hecha por lo menos 3 veces. Durante todo el pitching habría que repetir el título de la película. ¿Para qué? Para que esto les recuerde de qué película están hablando y entonces después te identifiquen y sepan qué película les estás vendiendo. ¿Ok? ¿Cómo seleccionar un buen título? Los títulos, como las marcas, hacen merchandising, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas un proyecto en desarrollo, empiezas con un título, empiezas a ganar reconocimientos, menciones, premios, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa si tú le estás cambiando constantemente el título a la película, hasta antes de producirla? Pues entonces ya la gente ya no identifica tu proyecto, ¿sí? Entonces de repente yo me puedo acordar, esta película era de Perú y el título era tal, ¿no? Entonces de repente, no, entonces a lo mejor ya se la robaron porque entonces no es esa película, o a lo mejor ya no es la gente que tiene esta película, ¿sí? Empiezas como a confundir. Entonces yo lo que sí les recomiendo es que durante el desarrollo tengan un título y que ese título lo manejen todo el desarrollo, ¿no? Ya cuando termine la película sabemos que cambia siempre. El logline, el coco de todos. Logline. Bueno, ayer que hablaron de guión, pues es lo mismo el logline, ¿no? Es un resumen muy breve del argumento de la película, generalmente se condensa en 3 líneas, teniendo como máximo 5. Su objetivo es despertar el interés sobre la película. Y es tan fácil como es describir, o sea, inicio, desarrollo y fin. ¿Quién es mi personaje? En una línea de escribir, ¿quién es mi personaje? ¿Qué es lo que desea? ¿Y qué hace para lograrlo? Y en el qué hace para lograrlo es a qué se enfrenta, cuáles son las complicaciones, y entonces ahí se identifica el clímax de la película. Y esto quiere decir que el logline, o todos los logline, son escritos de igual forma, pero tienen los mismos elementos. Te describen al personaje, qué es lo que pasa y cuál es el final. En 3 líneas tenemos que contar nuestra historia. Y eso solamente es un gancho. Algunas veces me preguntan, bueno, entonces yo ya si cuento el logline, no cuento la película. Y le digo, no, porque ahí viene el ejercicio del ascensor. Si yo te encuentro un día en un bar o en una fiesta, en un festival, ¿qué proyecto estás haciendo? Pues estoy haciendo una película. ¿Y de qué va? Y en 3 líneas me tienes que contar de qué va tu película. Y entonces quizá a mí ya me cause interés y diga, bueno, pues entonces a ver, cuéntame más del personaje. Entonces me empiezo a interesar. Entonces el logline tiene que ser muy atractivo, ¿sí? Incluso tiene que tener una secuencia que describa la trama de la película. ¿Y cómo podemos hacer un logline? Ustedes no sé si han hecho estos ejercicios de lluvias de ideas. Empiezan a poner palabras. Bueno, pues es un buen ejercicio. Entonces empiezan a poner palabras o escenas, o sea, palabras detonantes o escenas de su película o personajes. Bueno, el personaje, ¿qué describía mi personaje? Pues en una palabra, ¿cómo describo a mi personaje? Y así, ¿no? Personajes, okay. ¿Qué desea mi personaje? Pues desea conseguir un trabajo, ser músico. Entonces voy escribiendo mi lista de palabras hasta que armo un puzzle, así, un rompecabezas, y entonces ya tengo 3 líneas condensadas. Suena muy fácil, pero yo sé que tener un buen logline es lo que puede enganchar y lo que puede vender tu película, ¿sí? Entonces trabajen en sus logline, por favor. Y